5 de la tarde, hora en Centroamérica, 60 minutos más en Panamá, 7 de la noche en Caracas. Bienvenidos a Es Noticia Venezuela, somos Andrea Ramírez y Carlos Luis Galán. Y en los próximos 60 minutos les seguiremos el pulso a todo lo que es noticia en el país suramericano. Para CB24 es un placer poder darle a usted la bienvenida a este su canal centroamericano de noticias. El día de hoy le damos la bienvenida no solamente a quienes nos sintonizan en Centroamérica, sino en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Lo invitamos a partir de hoy martes, todos los martes, en esta señal, a acompañarnos para analizar lo que es noticia en Venezuela. Su opinión, como siempre, es muy importante y valiosa para nosotros. Por eso le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio en internet www.cb24.tv. Allí encontrarán una mosquita en donde podrán seguir la señal en vivo. Además, sus consultas también son bien valiosas y por eso puede seguirnos a través de las redes sociales utilizando la etiqueta numeral en Venezuela. En Twitter estamos en @cb24tv y en Facebook cb24.tv. De esta manera, comenzamos. Parece que a nadie le sorprende que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano se pronuncie a favor del estado de excepción decretado por el presidente Nicolás Maduro. Tampoco asombra que el Congreso Nacional Electoral insiste en cambiar las reglas del juego para activar el referéndum revocatorio. Irónico, paradójico y surreal. Sí, el dominio total que tiene el gobierno sobre las instituciones del Estado es tan burdo y sin pudor que ya ni los venezolanos ni el mundo se asombra cuando se desconoce a la Asamblea Nacional, o peor aún, la voluntad del pueblo. El gobierno se niega a aceptar que el referéndum no es la salida de la oposición, sino una salida a una crisis muy grave. Hoy lo que está en juego es un país que está muriendo de hambre porque no hay comida, una nación que se está muriendo porque no hay medicinas ni insumos médicos. Venezuela es un pueblo que quiere despertar, ilusionado de nuevo con el futuro. Venezuela es una tierra rica y próspera que quiere avanzar, un país que quiere volver a vivir en democracia. La que estaba ahí, vaya, otro servicio. No hay nada, hay que salir hasta madrugada a comprar un medicamento, no hay nada, ni agua para limpiar a un familiar, ni agua. La gente, el hambre, este es el hambre en la isla de Margarita. La gente va a buscar las sardinas porque es el único remedio que tiene para tener un poquito de comida por lo menos en su casa. ¿Qué ocurrió, señora? ¿Qué hicieron? ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué hicieron en este momento? ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? Que nos estén marcando para poder comprar. Venezuela, el país más rico al sur del continente, vive una crisis sin precedentes. Las personas se están muriendo de hambre, las personas se están muriendo por falta de medicinas y no exageramos. Una crisis que, como decíamos en editorial, es algo surreal, Andrea, es algo sin precedentes en un país que por mucho tiempo vivió del oro negro y que hoy busca una salida ya que 33 millones de personas en ese país que es maravilloso, quieren un futuro, quieren volver a vivir en familia, unidos, respetando las leyes y sobre todo la Constitución. Una Constitución con la firma del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. Para muchos era imposible que Venezuela llegara a donde está el día de hoy. Imaginarse un país como Venezuela sin comida, sin medicinas, era insólito, un país petrolero, ¿verdad? Mucha gente pensó que jamás Venezuela llegaría a donde está. Sin embargo, hoy es la realidad, es el pan de cada día, a pesar de que gente del gobierno, personeros del Ejecutivo Nacional venezolano insistan en que la situación es totalmente distinta. Escuchábamos hace unos días a una canciller de la República Venezolana decir
que Venezuela había importado suficiente comida para alimentar a 3 países, pero la verdad es que la gente, y lo veíamos en el micro que acabamos de presentar, la gente no consigue comida, no tiene qué comer. Y todo esto se da en un momento en que también hay una crisis institucional, porque luego de las elecciones legislativas en las cuales quedó electa una Asamblea Nacional en su mayoría de oposición, por voluntad popular, por voluntad del pueblo, pues la crisis institucional se desató. El Ejecutivo se ha empeñado en desconocer a esta Asamblea Nacional y las instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia pareciera pues estar bajo esa sombra del presidente, esa sombra del Ejecutivo Nacional. Y la oposición venezolana ha calificado esto de inconstitucional, ¿verdad? Es por eso que el día de hoy estaremos conversando con nuestros invitados acerca de cuál es esa salida que tienen los venezolanos para poder avanzar democráticamente en el camino democrático y poder salir de esta crisis. La oposición venezolana califica de inconstitucional la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que prohibió manifestaciones en los alrededores de la sede del Consejo Nacional Electoral. Veamos el reporte a continuación. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Máximo Tribunal venezolano emitió un amparo a favor de 5 funcionarios del Poder Electoral que solicitaban se impidiera la llegada de grupos violentos a las cercanías del Consejo Nacional Electoral por considerar que pone en peligro sus vidas. La sentencia dictada por el juez ponente Eleazar Guevara indica que la medida se da en resguardo de los derechos de los trabajadores y para prevenir una situación de perturbación psicológica de la colectividad en general, e insta al gobierno a declarar zonas de seguridad las adyacencias a todas las sedes del Poder Electoral en Venezuela. El líder opositor Enrique Capriles denunció que la medida que prohíbe las manifestaciones en los alrededores del Consejo Nacional Electoral es inconstitucional. Todas las concentraciones y todas las movilizaciones a las cuales hemos llamado, por el primer tema que nosotros decimos es que tienen que ser en defensa de la Constitución, y si es en defensa de la Constitución, obviamente tienen que ser pacíficas, porque la Constitución, precisamente, la Constitución aquí no dice que las cosas deben ser, que una persona más bien, cuando se habla del derecho que tiene cada venezolano a protestar y a exigir, obviamente ahí lo dice que tiene que ser pacífico, eso es obvio que tiene que ser. Pero bueno, dice también esto que es absolutamente inaceptable, que insta al Poder Ejecutivo Nacional a que, conforme a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, declare zonas de seguridad los espacios adyacentes a las sedes del Poder Electoral. O sea, palabras más, palabras menos, ellos no quieren que la gente vaya al Consejo Nacional Electoral. Bueno, yo lo quiero aquí decir, lo decíamos anoche, lo vuelvo a reiterar. Nosotros, por supuesto, que vamos a seguir yendo al Consejo Nacional Electoral. Y no lo vamos a hacer nosotros solos, me refiero, cualquier venezolano, cualquier grupo de venezolanos que quiera ir al Consejo Nacional Electoral a solicitar que cumplan la Constitución, a hacer una petición, la Constitución lo ampara. Ahora la oposición venezolana cambió su estrategia de protestar ante el CNE y en la ruta a exigir que se cumpla el cronograma para solicitar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Planean manifestar marchando hacia las sedes del Poder Judicial y tribunales en todo el país este miércoles. Parte de lo absurdo y lo que no logramos entender todavía, en Venezuela existen 2 poderes, está el Tribunal Supremo de Justicia encargado de hacer cumplir las leyes, está la Asamblea encargada de hacer las leyes. El Tribunal Supremo de Justicia, Andrea, parece que su tarea ha sido ahora anular las leyes y hacer que no se cumplan. La nota que acabamos de ver es simple. El Consejo Nacional Electoral no quiere que las marchas de miles, de centenares de miles de venezolanos lleguen. Y ahora vamos a lo que pasó este martes en Caracas, es que en una sesión especial de la Asamblea Nacional intervino el número 1 del Partido Liberal Español Ciudadanos, Albert Rivera, para expresar su apoyo a un referéndum revocatorio contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Rivera arribó este lunes a Caracas, Venezuela, a pesar de las advertencias del oficialismo sobre una posible prohibición de ingreso al país. Fue invitado por la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes son soberanos?
el pueblo venezolano representado en esta Asamblea es quien va a tomar las riendas del futuro de este país. Yo les recomiendo, como decía el presidente Ramos, les recomiendo también mucho sentido común, muchas dosis de generosidad, pero muchísima dignidad. Carros y carros de dignidad, porque la dignidad nunca hay que perderla. Y por tanto, reivindiquen ustedes con todos los derechos del mundo la salida de los presos políticos, la ayuda humanitaria y reivindiquen también el respeto a sus leyes. Porque las leyes, la ley es el poder de quien no tiene la ley. La ley es el poder de aquel que no está en el poder. La ley es la garantía de aquel que en cualquier momento puede haber violado sus derechos. Por tanto, cójanse ustedes a su Constitución, cójanse a ellas fuertes, utilícenla para liberar también al pueblo venezolano de esta situación económica y política. Y sobre todo díganle a sus compatriotas que hay esperanza, que este país se va a levantar, que ustedes más pronto que tarde lo van a ver. Albert Rivera expresó que Venezuela está sufriendo una triple crisis, la primera humanitaria por la escasez de comida y medicinas, la segunda por inseguridad que tiene a Caracas y otras ciudades del país entre las más peligrosas del mundo, y la tercera crisis, la de derechos humanos de los venezolanos. Y me decía una persona que me acaba de recibir un mensaje de su madre en Venezuela, me comentaba que hacía 7 años que se había ido de Venezuela, que ya no aguantaba más y que su mamá estaba aquí, su familia. Y dice, somos una familia de clase media, dice, y esta mañana acabo de enviar leche en polvo para mi familia para que puedan comer. ¿Cómo vamos a permanecer mirando hacia otro lado si hay gente en España y en Venezuela sufriendo una crisis humanitaria? Estos son casos reales, esto no son invenciones, estos son personas, esto es piel, esto es corazón. Y por tanto, ante todos esos corazones que están sufriendo, tenemos la obligación, los que estamos en política, de darles soluciones. Así que por lo que a mí afecta, a Ciudadanos, a mi persona y a mi país, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Rivera insiste en que no tener alimentos, medicinas ni libertad son motivos suficientes para que sea respetada la solicitud de referéndum. Y el candidato presidencial Rivera, el candidato presidencial español, lo dijo muy bien en su alocución ante el Parlamento venezolano. El enemigo de Venezuela no es el gobierno de España. El enemigo de Venezuela es el hambre, la escasez, la falta de medicinas, la inseguridad. Pero dio un mensaje muy positivo al final. Al final Rivera dijo que sabía que el pueblo venezolano, con todo su entusiasmo, con todo su ímpetu, pues iba a poder empujar hacia adelante y salir a flote y pues poder superar esta crisis que muchos imaginamos no llegaría. Sí, el candidato presidencial español se suma a ese eco internacional de líderes políticos que no solo por pensar distinto uno está en contra de una idea, Andrea. O sea, las cosas en Venezuela no están bien, esto está haciendo ruido fuera de Venezuela, son decenas las voces que hay. Hoy fue Albert Rivera que viajó a Venezuela, a Caracas, a pesar de las amenazas, porque estaba amenazado de que lo iban a arrestar, de que no lo iban a dejar entrar, de que era un enemigo de la revolución, como lo son, como dicen las autoridades venezolanas, lo son el propio gobierno español y otros gobiernos que simplemente denuncian lo que es denunciable, no hay otra. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial, nuestra primera pausa en este su programa es Noticia Venezuela. Quédese con nosotros, en breve continuamos. Cinco, 17 horas Centroamérica, 2 horas más en Venezuela. Continuamos, usted está viendo Es Noticia Venezuela, un programa especial de la cadena CB24. Y a esta hora, hoy martes, al igual que todos los martes a partir de hoy, vamos a establecer un contacto desde Venezuela con el programa que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, tiene todos los martes, se llama Pregunta Capriles, y en este momento nos enlazamos con la señal de Capriles TV. Municipales para que en el marco de las competencias relativas, bueno, aquí y después dice, aquí es donde está el temita, que el poder insta al poder ejecutivo, a Maduro, o sea, al prerrevocado, a evaluar conforme a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación la declaratoria de zonas de seguridad de los espacios adyacentes a las sedes del poder electoral. ¿Por qué no decretan zonas de seguridad a todo el país para que no roben
y no maten a nadie en este país. ¿Qué no salen estos señores instando al Ejecutivo Nacional que adopte las medidas necesarias para que no maten ningún venezolano? A eso sí no dice nada el Poder Judicial. Aquí sí saltan y saltan para esto, pero no dicen nada cuando aquí matan o roban a alguien, cuando aquí una madre queda sin los hijos porque los mata la violencia que hay en nuestro país, ahí no dicen nada. Ahí se quedan calladitos. Bueno, nosotros aquí, y porque dicen que si íbamos al Tribunal Supremo, mañana no vamos al Tribunal Supremo, mañana vamos a esta corte, a estos, porque el país tiene que empezar a saber. Aquí dice, por ejemplo, que si es que la unidad reculó al no volver, a no ir al municipio de Libertador, nosotros ya lo dijimos, nosotros vamos a Libertador las veces que querramos. Los que no vivimos en Libertador, pero el pueblo Libertador es un pueblo de cambio del municipio de Libertador, así lo demostró el 6 de diciembre. Pero lo que quiero decirles, estimados periodistas, todos ustedes, nosotros somos gente seria. Esta decisión que nosotros mañana vamos a entregar el escrito donde solicitamos, nosotros tenemos el derecho a oponernos a esto, porque es nuestro derecho que está en la Constitución, es de la Corte Segunda de lo contencioso administrativo. La sede de la Corte Segunda queda en el edificio del INPRE, allá en el Rosal. Y mañana la movilización va a ser para allá, porque estos jueces, estos sinvergüenza, porque este es un sinvergüenza, el que toma esta decisión, este juez ponente Eleazar Alberto Guevara Carrillo, este es el ponente de la decisión. Aquí está, este señor pretende pasar por debajo de la mesa, este sinvergüenza, él pretende pasar por debajo de la mesa. El vicepresidente Freddy Vázquez Bucarito, el juez Víctor Díaz Salas, la secretaria Janet M. Ruiz. Estos son los que firman esta decisión. Que lo sepa el país. Mañana vamos a una movilización allá a exigirle que no se metan, no interfieran y que ustedes no están por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ningún juez, ningún magistrado, nadie que forma parte de alguna institución está por encima de la Constitución. Nadie está por encima del pueblo ni de la Constitución. Entonces mañana la movilización en Caracas es a esta corte, la Corte Segunda de lo contencioso administrativo. Aquí está, su sede, dónde queda y todo. Mañana vamos para allá. Mañana la movilización en Caracas es para allá. Ahora, los señores de la Sala Constitucional, señoras y señores, también vamos a ir al Tribunal Supremo. Espérenos, que para allá vamos a ir, al Tribunal Supremo de Justicia. Para allá vamos a ir, porque tampoco ningún magistrado, ninguno, todas las decisiones que están tomando son contra Venezuela, contra el pueblo venezolano. También hay que ir a exigir a los señores del Tribunal Supremo de Justicia, a exigirles que respeten la Constitución, que cumplan la Constitución, que es también lo que le estamos pidiendo nosotros a nuestra Fuerza Armada, a los soldados de la patria. La Fuerza Armada es absolutamente necesaria, nuestra Fuerza Armada, no confundamos nuestra Fuerza Armada, los soldados, los muchachos, los que están allí, los que les dan las órdenes, esa Fuerza Armada, la grande, la tropa, no la confundamos con la cúpula corrupta, con la cúpula madurista. La Fuerza Armada también vive la crisis, la Fuerza Armada, los soldados de la patria también están afectados por la crisis económica y social. Sus hijos, sus esposas, su familia también son pueblo y también están afectados por la crisis. Ellos no son nuestros enemigos ni son nuestros adversarios. Eso es lo que el gobierno quiere sembrar, es una cúpula, la cúpula madurista. También le hemos pedido a la Fuerza Armada, a los soldados de la patria, que por encima de cualquier cosa son venezolanos, que defiendan la Constitución, que se pongan del lado de la Constitución. Voy con los puntos para darle respuesta a todas las preguntas que van llegando. La movilización es mañana, todas en horas de la mañana. En Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, Mercado de Pescado hasta Vicariato. En Barcelona, Estado Anzoátegui, desde el Central Maderense hasta el Palacio de Justicia. En la ciudad de Maracay, Estado Aragua, Avenida 19 de Abril, Zona Sport hasta Palacio de Justicia.
En la ciudad de Barinas, Avenida Cuatricentenario, semáforo de la Una. Ciudad Bolívar, Ciudad de los Monumentos. En Valencia, sede de Fiscalía. San Carlos de Cogede, frente a la Clínica Nazaret, hasta el Palacio de Justicia. Tucupita, Estado del Tamacuro, frente de la Iglesia San José, Paseo Malecón. En la ciudad de Coro, Colegio de Médicos, hasta Ministerio Público. San Juan de los Morros, Estado Guárico, Avenida Bolívar, hasta la Defensoría Pública. La ciudad de Mérida, Circuito Judicial en la Avenida Las Américas. Ciudad de Maturín, Plaza Rómulo Gallego, hasta los tribunales. En la Asunción, el Estado de Nueva Esparta, Avenida Simón Bolívar, frente a los tribunales. En la ciudad de Guanare, Estado Portuguesa, Plaza Andrés Bello, hasta el Palacio de Justicia. En nuestra amada Cumaná, Estado Sucre, Avenida Carúpano, Circuito Judicial. En San Cristóbal, la Tierra Santa, Estado Táchira, Plaza Bolívar, hasta el edificio El Nacional. En la ciudad de Trujillo, Parque de la Trujillanidad, hasta el Circuito Judicial. En San Felipe, Estado de Yaracuy, Plaza Teófilo Rodríguez. En la ciudad de Maracaibo, Plaza Monseñor Godoy, hasta los tribunales Bancomara. Y en la ciudad de Caracas, en la Torre Impres del Rosal. Escuchábamos al gobernador del estado Miranda y líder opositor venezolano Enrique Capriles Radós, que en su programa acostumbrado semanal Pregunta a Capriles, mañana, como estaban escuchando, van a haber marchas en toda Venezuela. El motivo, referéndum revocatorio y que el gobierno del presidente Nicolás Maduro respete la Constitución, como dijimos al principio, firmada autoría por el gobierno del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías. No se separen de esta su señal CB24, en breve continuamos con más. Recuerde que puede compartir sus comentarios, preguntas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, @cb24tv y en Facebook, cb24.tv. Use la etiqueta en Venezuela y comparta con nosotros todas sus opiniones. Seguimos con Enrique Capriles desde Venezuela. No podemos empezar a sentir la recuperación de nuestro país. Tenemos que ponerle prioridad a tres cosas fundamentales: la seguridad de nuestro pueblo, la comida de nuestro pueblo y las medicinas de nuestro pueblo. Y las demás cosas se van dando. Fortalecer la educación, la construcción de escuelas, el tema de las universidades, todo vamos sobre la marcha, pero Venezuela está en este momento en una emergencia. Venezuela es un país en emergencia. Y no lo digo como se lo decíamos ahora al presidente de Ciudadanos, no lo digo para alarmar ni por ser dramático. En Venezuela están saqueando, todos los días hay saqueos en muchísimas partes. Nada de eso se conoce a través de los medios de comunicación, los privados porque el gobierno los amenaza y los públicos porque es la mentira repetida una y otra vez. Es hacernos creer un país distinto al que estamos viviendo los venezolanos, ocultar la realidad que vive el pueblo venezolano. Yo me imagino lo duro que debe ser para un periodista que trabaja en BTV, que pasó varios años en la universidad para salir de allí a informar la verdad, tener que callar, no poder mostrar en la pantalla las colas, lo que sufre el pueblo venezolano, tener que hablar de cosas que no está viviendo el pueblo venezolano. Me imagino lo difícil que debe ser al que es periodista aquí en su corazón, no el que defiende un proyecto político, no el que es militante de un partido político, sino el que tiene esa vocación de servicio, porque al final el periodista también es un servidor público, porque el periodista muchas veces es la voz del que no tiene voz, el que informa, el que denuncia. Esa es la labor de un periodista. Vamos a darle paso a las preguntas. Déjenme actualizar aquí un momentico y podemos ir dándole paso a las llamadas. Vamos dándole paso a las llamadas mientras yo voy revisando el Twitter. Son las 7:26. Adelante. ¿Aló? Adelante, te oigo. ¿Aló? Bueno. Sí, buenas noches. Buenas noches, gobernador. Lo primero que les quiero preguntar respecto a el día de mañana. Tenemos muy mal audio. O corregimos el audio o pasamos. Queríamos preguntarle
Chacaico Altamira. No te escucho. Tenemos un problema en el audio. Yo aprovecho mientras corregimos el audio, nos transmiten en vivo desde Costa Rica para toda Centroamérica. Agradecido porque nos permita esta ventanita para que nos vean también en países hermanos y que sepan que nuestra lucha, cuál es la lucha que estamos dando en Venezuela, para que la Constitución, que es la base de todo, impere en nuestro país y no impere la anarquía o un gobierno que todos los días lo que promueve es la destrucción de nuestra Venezuela que tanto queremos. Vamos a darle paso a una llamada mientras yo actualizo aquí el Twitter. Recordarles que nos pueden mandar sus preguntas a través de Pregunta Capriles y la llamada telefónica a través del 212-482-9750. Aquí esta preguntita ya tiene unos minuticos. Estos magistrados que les queda grande el nombre, violan la Constitución, que si deberían estar presos. Todas las acciones que están tomando, yo veía, creo que hubo una cadena de Maduro supuestamente para defender a la mujer venezolana. En este país no hay una persona que le haya hecho más daño a la mujer y madre venezolana que Nicolás Maduro, responsable de que la madre venezolana tenga que hacer, la mujer y madre venezolana, la marquen en su brazo, la pongan a hacer cola de horas, 5, 6 horas, ver a venezolanos peleándose, que usted vea 2 madres venezolanas peleándose para llevarse un paquete de harina. A eso ha llevado Maduro. Y vienen con el discurso del machismo, que si la negación de la mujer. Ellos creen, este gobierno, retrógrado completamente, este gobierno cree que la aspiración de la mujer venezolana es un cargo, que le den un cargo. Como hay mujeres que están en altos cargos de la República, ellos creen que ese es el reconocimiento a la mujer venezolana. Compañero, hay que ver que la mente de ustedes está un siglo atrás. Bueno, ustedes, su pensamiento, todo lo que dicen por la boca, que se dicen que son de avanzada, todo lo contrario. No hay gobierno más retrógrada en todo este continente que este gobierno que nosotros tenemos. Completamente retrógrado. Repito, que se esconde detrás de un discurso, de una supuesta ideología, que al final es para detrás de eso esconder lo corruptos que son. Porque esa es la realidad. Aquí son corruptos todos. Todos esos que están en el gobierno, todos son unos corruptos, no se salva ninguno. Ninguno se salva de la cúpula. Por eso usted lo ve que les da tanto miedo soltar el poder. Y ahí va en función a ese planteamiento que ve ahí. Les da tanto miedo soltar el poder porque al final ellos creen que su destino, después de todo lo que han hecho en Venezuela, que su destino sea tener que rendir cuentas ante la justicia. Bueno, en Venezuela llegará el tiempo de la justicia, sin duda alguna. Ahora le corresponderá a un poder judicial autónomo investigar y determinar todas las responsabilidades de quienes han saqueado el país. Vamos a darle paso a una llamada telefónica mientras yo voy actualizando aquí el Twitter. Adelante, por favor. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es gobernador. La primera pregunta es con respecto a la manifestación del día de mañana. Ya que hemos visto que el señor presidente ha dicho con todo el cinismo de que si queríamos manifestar, lo hiciéramos de Chacaico Altamira. Entonces yo quería saber cómo vamos a evitar que ocurra una situación similar a lo de febrero del 2014, donde hubo muertos, heridos y presos debido a la represión del gobierno, y que ahora lo están usando más porque se ven sin ningún tipo de legitimidad. Otra cosa es con respecto al referéndum revocatorio. Tenemos que todos los poderes están secuestrados y que nuestra asamblea está aislada completamente. Y apenas hemos hecho un paso de los 8 que restan para llegar al proceso de recolección del 20%. Es momento de hacer una nueva pausa. Ya regresamos con Es Noticia Venezuela. En el próximo bloque nos estarán acompañando nuestros invitados. Tenemos en el estudio al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y tenemos vía Skype al director y editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. No se despeguen de esta señal, en breve continuamos.
Continuamos, esto es Noticia Venezuela, estamos en vivo para toda Centroamérica, Venezuela, Latinoamérica y el mundo, y en este momento nos acompaña el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Presidente, bienvenido a su casa C24. Muchas gracias, un gran gusto estar con ustedes esta noche. Gracias, presidente, de verdad para nosotros es un placer poderlo tener acá con nosotros. Además, usted junto con otros 6 expresidentes, bueno, 5 y ya se sumó el que faltaba, ¿verdad? El día de ayer, bueno, el día viernes, si no me equivoco, elevaron una comunicación, una carta al Ejecutivo costarricense, al gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, para solicitar que el gobierno actúe de manera contundente en pro y en favor de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Queremos saber por qué esa carta y qué es lo que esperan del gobierno de Luis Guillermo Solís con los venezolanos. Bueno, ¿por qué la carta? ¿Por qué todos los expresidentes de Costa Rica vivos nos sumamos en una campaña, no solo frente al Ejecutivo, sino también frente al Congreso costarricense, para pedirles que tomen acciones en defensa de la democracia en Venezuela? La razón es muy sencilla: Costa Rica es un país desarmado. Costa Rica depende para su propia vida del derecho internacional. La defensa del derecho internacional es nuestra defensa. Y por eso Costa Rica tiene que tener una posición muy firme en la defensa de esos principios. El derecho internacional interamericano se ha convertido desde hace varias décadas en el derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos todo un sistema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que están hechos para preservar los derechos humanos. Y en América, igual que en Europa, hemos evolucionado en el derecho internacional para decir que la democracia es una parte de los derechos humanos. O sea que el ciudadano tiene derecho a vivir en democracia. Eso no es así en otras partes del mundo, pero eso es así en el derecho interamericano, eso es así en el derecho internacional europeo. Y esto, pues Costa Rica fue también uno de los países que más ha propiciado llegar a estas cosas. Me tocó la suerte, estando en el gobierno, en la cumbre de Quebec, proponer Costa Rica la cláusula democrática, igual que la existe en Europa, de que para participar en las cumbres había que ser una democracia. Y con Canadá y Perú llevamos adelante la bandera para aprobar la Carta Interamericana Democrática, que viene a establecer que en nuestro sistema jurídico interamericano hay procedimientos para defender la democracia en los países. Esto se ha aplicado. Se aplicó en Salvador, en Honduras, perdón, con motivo de un golpe de Estado hace unos años, y ha tenido aplicaciones, y es algo que debemos defender. Por eso nosotros creemos que es importante, como costarricenses, que nuestro país siga teniendo una posición muy beligerante, muy contundente, como decimos en la carta, para la defensa. Nos alegra mucho que el Congreso Nacional, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el día de ayer haya aprobado, con una buena mayoría, haya aprobado dirigirse al Ejecutivo, propiciando que siga esta misma conducta, se haya dirigido a la Asamblea Nacional de Venezuela, dándole el apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela en la lucha por la democracia y por la defensa de los atributos, de los derechos, de las competencias propias de la Asamblea Nacional Venezolana, y dirigirse a otros congresos proponiéndole también que se den este tipo de manifestaciones. Presidente, usted dice que la carta es contundente. El gobierno de Costa Rica, el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, ha sido contundente en una respuesta, en una reacción sobre lo que está pasando en Venezuela. Bueno, yo creo que el gobierno tenemos que entender que tiene que actuar con inteligencia. La contundencia no deja de lado la inteligencia. Y hay que buscar los motivos y las condiciones apropiadas, y una acción diplomática requiere contactos con gobiernos, eso toma tiempo, hay que establecer alianzas, hay que ver los mecanismos con que se puede trabajar. De manera que la respuesta de la Asamblea Legislativa en el propio día en que recibe ya oficialmente la carta, o que se la recibió el fin de semana cuando no estaban en sesiones, pero en su primera sesión responden y hace una aprobación, demuestra la voluntad nacional en Costa Rica de darle el apoyo a la democracia en América
y en especial en estas circunstancias en Venezuela. Pero también tenemos que entender, por lo menos yo entiendo, que el Ejecutivo, que tiene ya un manejo directo de las relaciones diplomáticas, tiene que estar haciendo en este momento sus mejores esfuerzos y gestiones para tratar de tener una acción exitosa en este campo. Y usted ha mencionado en reiteradas oportunidades la palabra diplomacia, ¿verdad? Diplomacia quizás es un poco lo que ha faltado en los últimos días en el verbo y actuar no solamente del presidente Nicolás Maduro, sino de otros actores. Sin embargo, yo quería preguntarle, porque esa misma diplomacia fue la que permitió que cuando ustedes, el grupo que acompañó a la oposición venezolana en diciembre del 2015 durante las elecciones legislativas, fue esa diplomacia de alguna manera que privó para que el presidente Nicolás Maduro los recibiera. En esa oportunidad, en otras oportunidades he podido conversar con usted y nos contaba un poco cómo fue ese recibimiento de parte de Maduro. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cambió en el presidente Maduro? ¿Es el mismo Maduro con el que ustedes se reunieron en esa oportunidad, en ese diciembre, hace escasos 6 meses atrás? ¿Es el mismo Maduro al que estamos viendo hoy, que vemos en la televisión, a través de cadenas de radio y televisión, que insiste en no solamente no respetar la voluntad del pueblo que eligió una asamblea, sino que sencillamente ya anunció sin ningún tipo de decoro ni reparo que la Asamblea Nacional en Venezuela tenía sus días contados? Quisiéramos saber cuál es esa lectura, qué lectura le da a ese Maduro con el que usted conversó y el Maduro que vemos hoy. Bueno, me es muy difícil entrar en el alma, en la mente, en el corazón del presidente Maduro para poder responder desde adentro. Tengo que responder por los signos, y los signos son distintos, no hay duda. El signo que el presidente Maduro nos dio cuando nos recibió en su despacho la víspera de la elección del 6 de diciembre fue un signo de que con madurez, él nos dijo, si pierdo acepto el resultado. Igual que el presidente Chávez había aceptado el resultado negativo en el referéndum que había convocado por el cambio constitucional. Y la verdad es que al día siguiente, el día de la elección en la noche, el presidente Maduro aceptó el resultado en el cual perdían. Pero lamentablemente también es cierto que a partir de entonces se vienen dando una serie de hechos que es muy importante que los latinoamericanos los tengamos muy claros y tengamos conciencia. En primer lugar, se hacen cambios ateperetadamente en el periodo entre las elecciones y la toma de posesión de los nuevos diputados. Se hacen cambios en el tribunal, en la corte, en el poder judicial. Se nombran magistrados, incluso diputados de la oposición, del gobierno de ese momento, diputados del chavismo, pasan a ser miembros de la corte. En segundo lugar, nomás empezando las funciones de la Asamblea Nacional, tenemos una circunstancia en la cual el mismo Consejo Electoral que había declarado los resultados dice, no, pero estos señores de Amazonas, estos 4 señores diputados no pueden ser juramentados porque alguien ha llamado a decir que puede haber habido fraude en su elección, sin un procedimiento, sin oír pruebas, sin oír un debate, sin rebatirlo, dicen no los pueden calificar. ¿Para qué? Para que no estuvieran los 2/3 del Congreso, en la mayoría de la oposición. Entonces ya viene un segundo elemento que causa una gran preocupación. Viene un tercer elemento, el presidente Maduro frente a la enorme crisis que está viviendo el pueblo venezolano, con alimentos, con medicinas, con la situación de los hospitales, con el desabasto total, con una verdadera crisis humanitaria, manda un decreto de emergencia y la Asamblea lo rechaza. Pero rechazado por la Asamblea, que es la que lo tiene que aprobar, la Corte dice que entra en vigencia. Así es. Entonces, ahí dicho, bueno, y después viene la amnistía. Y en lugar de aplicarse la amnistía a los presos políticos, como lo decreta la Asamblea, se impide eso. Y luego se le siguen quitando atribuciones y se entra incluso a regular las disposiciones propias de manejo de la Asamblea. Esto para que los amigos centroamericanos tengan una idea. Es exactamente igual que si en cualquiera de nuestros países el Congreso
es despojado de sus atribuciones de actuar. Se le quitan sus atribuciones, se le deja ahí, pero ya no puede hacer nada de lo que la Constitución dice que puede hacer. Precisamente, presidente, de esa crisis institucional que está rigiendo o reinando en Venezuela en este momento es lo que queremos conversar con usted. Tenemos que mandar una pausa comercial, ya vamos a continuar. Además, en el próximo bloque se incorpora con nosotros desde Washington, Estados Unidos, el director editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero. Vamos a una pequeñita pausa, son apenas un minutito y ya volvemos. No se despeguen, ya venimos. Bueno, bienvenidos, seguimos aquí en su programa Es Noticia Venezuela, nos acompaña el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y tenemos vía Skype al director editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, a quien le damos la bienvenida. Doctor Miguel Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches, encantado de estar con ustedes. Muchas gracias al doctor Miguel Enrique, al presidente Miguel Ángel Rodríguez. Conversábamos con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez sobre esta crisis institucional que reina en Venezuela y que se ha desatado luego de que la Asamblea Nacional Venezolana pues quedara dominada por su mayoría opositora por la voluntad del pueblo. Ahora conversábamos sobre esa crisis institucional y yo quería preguntarle, señor Miguel Enrique, ¿por qué está usted en Washington y no está en Venezuela? No, yo estoy fuera de Venezuela porque tengo un procedimiento judicial, al igual que muchos venezolanos, y si regreso a Venezuela con esos procedimientos judiciales, pues voy preso. Y ya Diosdado Cabello dijo que iba a ir preso a una cárcel en el estado Guárico, o sea, una cosa terrible. Entonces yo estoy fuera de Venezuela y en el caso concreto de Washington hay un homenaje al periódico Clarín por Freedom House en el News Museum, el cual soy invitado especial por su gran lucha en estos últimos años en Argentina, donde el periódico Clarín fue realmente un elemento emblemático en la lucha y que bueno, que hoy estamos festejando con este maravilloso premio a la gente de Clarín. Qué bien. A ver, doctor, fíjese, usted tiene tiempo fuera de Venezuela luego de pues esta persecución que emprendió el gobierno venezolano en su contra y en contra de otros directores de medios de comunicación venezolanos. Durante todo este tiempo que usted ha estado fuera de Venezuela, ha tenido la oportunidad de recorrer distintos países y reunirse con distintas personalidades, no solamente políticos o presidentes o jefes o presidentes de parlamento, sino también con presidentes y líderes de instituciones internacionales que defienden los derechos humanos y las democracias en el mundo. Quisiera que nos contara y le contara a la audiencia centroamericana y quienes nos sintonizan en toda Latinoamérica, ¿cuál es esa percepción que reciben ustedes de parte de estas personas cuando se les acercan y le cuentan lo que está pasando en Venezuela? Bueno, la verdad es que ha habido un cambio fundamental en el último año. Ya no consigo personas que defiendan al gobierno de Maduro, porque no es solamente el tema del populismo autoritario y los derechos humanos, este tipo de cosas, la libertad de expresión, los presos políticos, sino que además eso es una catástrofe. Es un modelo que ha entrado en nivel catástrofe. Venezuela es el país que tiene la reserva petrolera más grande del mundo y está entrando en un periodo de emergencia humanitario. Nadie puede entender esa situación. Pero además de eso, ha habido un cambio fundamental a nivel de América Latina, aunque hay mucha complicidad de los gobiernos digamos, reconocen ayudas que le dio el presidente Chávez con la chequera de Chávez, toda aquella cosa. Pero hoy en día, tanto la neutralidad de Cuba, que es un trabajo que hicieron los norteamericanos, como el triunfo de Macri, como la caída de Brasil, como un poco los gobiernos estos amigos de Chávez que se han ido marginando. O sea, hay una situación mucho mejor que ha llevado también a que el secretario general de la OEA, el señor Almagro,
esté diciendo que hay la posibilidad de aplicar la Carta Democrática a Venezuela. No es sencillo, pero es importante, y en eso pues Centroamérica sería fundamental porque son muchos votos. Entonces el tema de Venezuela ha ido cambiando, hay un reconocimiento de que es una dictadura, que no hay separación de poderes, que las salidas democráticas están siendo entorpecidas, cortadas por el régimen de Maduro, y que de alguna manera la catástrofe venezolana hay que ver cómo se soluciona en el mediano o el corto plazo ante esa realidad terrible que vive ese país. Doctor Otero, una pregunta para tener un poco más claro el panorama. Usted dice que el diputado Cabello ya le tiene hasta una prisión en Venezuela. Lo que no entendemos por qué Diosdado Cabello le dice esto. ¿Hasta dónde llega el poder de Diosdado Cabello en Venezuela? ¿Y por qué lo amenaza de esta manera? Bueno, el poder de Diosdado Cabello no es solamente el poder de Diosdado Cabello, es el poder del régimen. Nosotros publicamos una noticia cuando un fiscal federal del estado de Nueva York abrió una averiguación de narcotráfico a Diosdado Cabello, que la publicó el diario ABC de España, y la reprodujeron el día siguiente 80 periódicos, entre ellos El Nacional. Él abrió una demanda de difamación sobre nosotros, sobre mí, sobre la Junta Directiva del periódico, el comité editorial. Y en Venezuela los tribunales son un apéndice del Ejecutivo, ahí no hay independencia de poderes. Esa es una de las razones por las cuales Venezuela es una dictadura. Entonces, de hecho, de los 75 presos políticos que hay en Venezuela, que deben haber pasado ya 85 por los presos que capturaron en las manifestaciones los últimos 3 días, pues ninguno tiene una sentencia. Solamente tiene sentencia Leopoldo López, una sentencia que ya sabemos lo que fue. Todos los demás tienen medidas cautelares. Cuando en Venezuela le abren un juicio a alguien, el juez dicta medidas cautelares. Hay gente que tiene 12 años presos con medidas cautelares. Entonces no es un sistema de justicia, es un teatro del sistema de justicia. O sea, es una sustitución a la justicia de las dictaduras bananeras, que eran absolutamente arbitrarias, por un mecanismo en el cual se le abren juicios a la gente, pero las medidas cautelares son indefinidas. Entonces, ante esa situación, pues yo decidí no regresar, porque realmente tengo una orden de conducción, pero tengo la amenaza de otros juicios que evidentemente en el momento que los abran, pues vienen las medidas cautelares. Doctor Otero, tenemos que hacer un corte. El tiempo de televisión es cruel. ¿Sí o no en Venezuela? No vamos a corte. No vamos a corte. Tenemos apenas unos 4 minutos. Pero entonces aprovechemos esos 4 minutos con nuestros invitados, con el doctor Miguel Enrique y con el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Y hay una pregunta clave que todos los venezolanos y el mundo se hace, que es la Carta Democrática. La Carta Democrática pudiera ser invocada o discutida, ¿verdad?, en el seno de la Organización de Estados Americanos. Hay una pregunta clave que nos hacemos y que se hacen la mayoría de los venezolanos. Una vez aplicada la Carta Democrática, ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, la Carta Democrática no saca al gobierno. Es una condena de todo el régimen latinoamericano, iberoamericano, pero del continente, en esa convención que tiene la OEA. Claro, ahí depende de los votos, y entonces hay 15 votos de las islas estas angloparlantes del Caribe, que están sujetas a la generosidad de Chávez durante una época, pero que bueno, no sabemos cómo podrían actuar en este momento. Están países que han sido favorecidos por todas estas políticas, pero cada día el gobierno, el régimen tiene menos apoyo en todos estos países, y la aplicación de la Carta Democrática puede significar algo importante en un momento determinado. Doctor Otero, muchísimas gracias por su participación. El tiempo en televisión es cruel. Presidente, la Carta Democrática de la OEA, breve, ¿es la salida que busca la oposición, la salida correcta? Es una parte de la salida correcta. Yo creo que aquí ha habido 3 actores que juegan muy distinto. El Ejecutivo, el Partido Chavista, que juega con la fuerza. La oposición, que lo demostró en las elecciones del 6 de diciembre, que juega con la legalidad y la Constitución, y que lo hace a través de manifestarse en la Asamblea Nacional. El pueblo, que sufre el desabastecimiento de alimentos y la ola de criminalidad. Y en medio de esto está el mundo, que tiene que darle apoyo a Venezuela para una salida. Esa salida no va a ser fácil. Llegar a aplicar la Carta Democrática no es fácil. Conseguir la mayoría en la OEA no es fácil por los intereses económicos que se han creado con los
millones y millones y millones de dólares que se han despilfarrado de parte de los venezolanos que hoy pasan hambre, mientras sus dineros se usaron para otras cosas. Pero es el camino que hay que seguir y es un camino en que ojalá la legalidad, el pacifismo, el respeto a los derechos que la oposición venezolana ha venido trabajando sea apoyada por el mundo entero y le dé la fuerza para que llegue a tener éxito en un cambio pacífico hacia la democracia y los derechos humanos. En 30 segundos, presidente, ¿en Venezuela hay democracia o hay dictadura? Cada vez hay menos democracia y más dictadura. Muchísimas gracias al expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, al director editor del Diario Nacional, Miguel Enrique Otero, quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Y para nosotros ha sido un placer que nos acompañaran también ustedes, nuestros invitados principales a este nuevo espacio. Es Noticia Venezuela, que estará al aire por esta, su cadena centroamericana de noticias, todos los martes a las 5 de la tarde, hora Centroamérica, 7 de la noche, hora Venezuela. Antes de ser historia, primero fue noticia y usted lo vio aquí, en CB24. De parte de la producción responsable de este programa, 1.000.000 de gracias. Hasta la próxima. Gracias.